En el inicio de este mes hablamos sobre cómo manejar y gestionar las pérdidas. Y todos, absolutamente todos, hemos perdido algo, ¿cierto?, en algún momento de nuestras vidas. Por tanto, es importante que como cristianos, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios que somos, aprendamos a manejar las pérdidas. Y hay un personaje bíblico que refleja de manera profunda la realidad humana de haberlo perdido todo. Y su nombre es Job. Job fue un hombre sabio, un hombre recto delante de Dios, un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Pero Job enfrentó no una o dos o tres pérdidas, sino enfrentó una gran cantidad de pérdidas. Primero, Job perdió su negocio. Recordemos que para ese tiempo el tener demasiadas, ¿cierto?, cantidad de ganado era riqueza, era poder. Y yo creo que para estos tiempos debe ser igual, ¿no? ¿Te imaginas tú tener 100 cabezas de ganado? Dios mío, serías millonario. Imagínense ustedes que en la tesis de grado yo escogí el sector lechero y tenía que hacer el análisis de los precios del mercado de compra de ganado bovino. Y fui a uno de las subastas más importantes de la región que se llama Mercagán. No es el restaurante Mercagán, ¿no? Es la subasta Mercagán que está acá en Bucaramanga. Y era chévere. Salían a exposición las vacas, ¿cierto? Y decían, ¿quién da 4 millones? ¿Quién da 4 millones? ¿Quién da 5 millones? ¿Quién? Así. Y la persona, los ganaderos, la compro, y levantaban sus paletas. En promedio, de lo que yo pude analizar, para ese tiempo, es decir, hace 5 años atrás, una vaca de buena genética, ¿cierto?, que produjera lo que se quisiera, si ya era producción de carne o leche, tenía un costo alrededor de 5 millones de pesos para ese tiempo, ¿cierto? Ahora imagínense ustedes tener 100 cabezas de ganado, multipliquen pues 5 millones por 100, ¿cuánto da? 500 millones de pesos. ¿Se imagina usted tener toda esa cantidad de dinero? ¿Sí? Pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos menciona que Job era rico, ¿cierto? Sus finanzas personales provenían de ganadería, era empresario. Dice la palabra de Dios que él tuvo 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y todo lo perdió. Todo se lo saquearon, todo se lo robaron. ¿Te imaginas tú, en la edad que tengas, no importa porque hay emprendedores que son jóvenes, pero en la edad que tengas, que tú hayas formado tu empresa y que de la noche a la mañana lo pierdas todo? Job entró en una crisis financiera, terrible de salir de esa situación. Segundo, Job perdió su familia, perdió a sus hijos. Recordemos que la Biblia nos relata que Job tuvo ¿cuántos hijos? 10, 7 hombres y 3 mujeres. Hay una historia muy chistosa, pero no sé si contarla. ¿Será que la cuento? No. Es muy chistosa sobre un obrero que nos ayuda bastante y cómo se relacionaba con los hijos, pero bueno, para más adelante. Estos hijos eran fuertes y sanos, ¿sí? Eran unas personas fuertes y sanas, pero lamentablemente cayó un desastre natural, hubo un vendaval, ¿cierto?, que se llevó un viento fuerte y tumbó toda la casa y todos sus hijos murieron allí. Él perdió sus 10 hijos. También perdió su salud, ¿sí? Imagínense ustedes, recuerden que el cuerpo de Job se estaba empezando a deteriorar por causa de una enfermedad maligna, una sarna, una lepra, ¿sí? Algo difícil. Y esta lepra era notable en el cuerpo de él, eran sarpullidos de tal manera en donde la gente lo notaba, algo estaba pasando con él. Y yo a veces me pongo a analizar y lo relaciono con la pandemia, ¿sí? Esos momentos fueron difíciles para todos, ¿sí? ¿Qué pasó en la pandemia? Veíamos en las noticias, ¡ay! Salió esta enfermedad en China, bueno, eso está por allá en China. Pasó después a Italia, era el foco del país de Italia, después a España, bueno, Europa, eso no llega a América. Cuando sale el primer caso de COVID, ¿cierto? En Colombia. Y bueno, por allá que se quede en Bogotá, acá no llega a Santander. Cuando fue incrementando casos tras casos, ¿cierto? Ya paralelo a eso, muertes causadas por el COVID.
Después el mandato presidencial, por favor, confinamiento, todos en casa. Entró un miedo, una incertidumbre. Y mis hermanos, toda persona que uno supiera si en el vecindario, si en el barrio, si en la cuadra, no sé, el condominio, el conjunto, la torre, como quieras decirlo, identificabas a alguien con COVID, ¿qué era eso? ¿Sinónimo de qué? Muerte, sí, rechazo, por favor no se me acerque, porque había miedo de contagiarse. Bueno, de la misma manera esto le estaba pasando a Job. Job era rechazado por ser enfermo. Job era discriminado por ser enfermo, por tener lepra. Y también Job tuvo una pérdida con su esposa. La palabra mujer y esposa significa ayuda idónea, es ese apoyo leal y fiel en todo momento, ¿no? Cuando la persona se casa, yo voy contigo hasta la vida y hasta la muerte, en la enfermedad y en la salud. Pareciera que hiciera eso la esposa de Job, pero no fue así, hizo todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que cuando la esposa de Job vio que su esposo estaba a punto de morir de la forma más despreciada con una sarna, su esposa en vez de animarlo, en vez de decirle, mira Job, yo voy a orar por ti, voy a orar ante Dios para que te sane. No, no fue así. Ella insultó su vida y también insultó su creencia y la fe en Dios. Le dijo, mira Job, más bien maldice a tu Dios y muérete de una vez y por todas. Yo ya no quiero nada contigo, muérete, púdrete allá con tu enfermedad de lepra, pero a mí no me contagies. Por tanto, Job tuvo una pérdida de apoyo emocional, ¿cierto? Vemos que ese desprendimiento, ¿cierto?, de su esposa hizo que Job entrara en una crisis emocional. ¿Te imaginas tú que la persona que más amas, que más confíes te trate así? Que tus hijos te traten así, que tu cónyuge te trate así. Debe ser algo de doloroso, heridas en el corazón muy profundas que quedaron marcadas en Job. Otro también perdió a sus amigos. La palabra de Dios dice que los amigos a veces se consideran más que los hermanos. No sé si a ustedes les han pasado eso, ¿cierto? Que hay amigos que están pendientes de uno más que un propio hermano. ¿Y cómo así? La amistad se forma desde pequeño, desde joven, desde adulto, y uno puede contar con esa persona. Uno puede abrir su corazón, pero lamentablemente estos amigos no fueron leales con Job. Pareciera que Job en medio de la enfermedad, los amigos no, me van a animar, me van a decir, tú puedes, Job, salir de esta enfermedad, de esta lepra, de esta sarna. Pero no, todo lo contrario. En vez de animarlo, lo acribillaron, ¿cierto?, con sus palabras. Y mis hermanos, tú no necesitas golpear a alguien físicamente para lastimarlo. Basta con las palabras incorrectas para destruir el corazón de alguien. Por eso Job se sentía defraudado de sus amigos. ¿Por qué? Porque sus amigos llegaban y le decían, Job, mira, la pérdida del ganado, de tus bienes, la pérdida de tus hijos, la pérdida de tu esposa, ahora esta enfermedad, fijo, usted es un pecador, se lo merece por pecador. Eso eran los amigos y Job estaba viviendo en una crisis difícil. Mis hermanos, en conclusión, una persona así pareciera que fuera imposible levantarse de una pérdida, ¿cierto? Pero déjame decirte que Job era especial, porque Job era un hombre recto y temeroso de Dios. Job hacía parte de la familia de Dios. Job era un hijo de Dios. Y eso debes tenerlo muy claro. Tú y yo somos hijos de Dios. Y Dios nunca nos va a abandonar, ni en las pérdidas, ni en la crisis financiera, ni en la crisis emocional, ni en la crisis de un divorcio, nunca nos va a abandonar Dios. Y ustedes ya saben el final de esta historia, pero se los voy a recordar para que lo tengan marcado en tu corazón. ¿Cómo finaliza esta historia? Todo lo que perdió Job, Dios se lo multiplicó al doble. Mis hermanos, todas las pérdidas que el diablo te robó, como eres hijo de Dios, Dios te lo va a duplicar. Los cristianos no somos personas que no perdemos, sino somos personas que sabemos reponernos de las pérdidas. Dios puede sacarte de una pérdida, de 2 pérdidas, de 3 pérdidas, de 4 pérdidas, de la pérdida que sea, pequeña, mediana, grande, no importa, Dios te puede sacar. Pero lo único que no te puede sacar o levantar es de una
excusa. Si nos excusamos por todo, nunca podremos salir adelante. No sé si ustedes se hayan topado con ese tipo de personas que argumentan todo, tienen una excusa para todo. En vez de generar algo como chévere, de bendición, uno como que no me quiero acercar a esta persona porque hagamos esto, no, es que no puedo, ¿cierto? Ese tipo de personas que se la pasan excusando por todo, no puedo porque no soy capaz, o sea, no lo ha intentado y ya está en su mente diciendo que no es capaz, ¿cierto? No soy capaz porque no tengo dinero, ya el obstáculo del dinero para él es inmediato y no puede seguir adelante. No tengo dinero porque no tengo trabajo, no tengo trabajo porque soy pobre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Excusas tras excusas y más excusas. Las excusas construyen muros, ¿cierto? Pero la fe en Dios y la acción me permite edificar puentes para recibir la bendición de Dios. Las excusas no curan las pérdidas, prolongan el dolor de esa pérdida. Pero en cambio, el crecimiento comienza cuando tú aceptas esa pérdida. Eso lo hablábamos hace 2 domingos atrás, que cada uno de nosotros hemos sufrido alguna pérdida y la pérdida duele y duele bastante, duele mucho, ¿cierto? Pero cuando tú aceptas esa pérdida es donde Dios puede obrar y te puede consolar, donde Dios te puede dar la fortaleza, ¿cierto? ¿Para qué? Primero, para aprender de la pérdida, para que no vuelvas a cometer ese mismo error. Y segundo, para avanzar y poder recuperarte de esa pérdida. Amén. Entonces, el tema pasado era manejando las pérdidas. Y hoy he titulado la enseñanza, ¿cierto? Perder para ganar. ¿Cómo se titula? Perder para ganar, correcto. La idea es que con esta enseñanza tengas un panorama más completo, más amplio, más integral sobre las pérdidas, para que aprendamos que no toda pérdida es totalmente una pérdida, sino a veces perdemos porque Dios quiere traernos una ganancia. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando los padres de familia tienen que llevar ya sea a su hijo o a su hija al altar, ¿cierto? ¿Qué sucede? Hay 2 emociones, de felicidad, de alegría, mi hijo o mi hija se va a casar, pero hay otras emociones de tristeza. Y es una lloradera. El padre de familia abraza a la hija, no la quiere soltar, la mamá abraza al hijo y no lo quiere soltar. Y el hijo ahí abrazado, mamá, ya me tengo que ir porque estoy casado, ¿cierto? Para ellos, para los padres de familia es como si le desprendieran ese vínculo familiar del hijo o de la hija. Pero muchos lo ven como una pérdida, pero no entienden que con el fruto del matrimonio, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene ahí después? Los retoños, los nietos, y con ellos llega una nueva ¿qué? Alegría de que los papás, ¿cierto? Ahora son abuelos. O sea, a veces hay que perder ¿para qué? Para ganar. Mira lo que dice Mateo 16:24, vamos a proyectar por favor Mateo 16:24. Amén. Mateo 16:24 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hoy Jesús te está diciendo también a ti que eres discípulo de la familia de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cierto? Si alguien quiere acercarse a Jesús, niéguese a sí mismo. La palabra negarse a sí mismo significa dejar de hacer lo que estoy haciendo porque me gusta, ¿cierto? Mi voluntad, para empezar a hacer la voluntad de Dios. Y tome su cruz que es muerte y sígame. Mis hermanos, es lindo recibir a Jesús, porque Jesús perdona nuestros pecados, ¿cierto? Jesús nos consuela en los momentos difíciles, Jesús nos ayuda a resolver los problemas, pero también debemos entender que cuando aceptas a Jesús en tu corazón y como el Señor de tu vida, estás también, ¿cierto?, realizando un compromiso delante de Él, un compromiso de santidad. Un compromiso de guardar tu mente, guardar tus ojos, guardar lo que escuchas, guardar lo que almacenas en tu corazón, ¿cierto? Cambiar tu forma de pensar. Muchas veces, a veces tenemos pensamientos antiguos y Dios quiere renovar nuestra mente, nuestra forma de hablar, ¿cierto? ¿Cuántas personas hablaban mal
Y no estoy diciendo que no sepan hablar, sino me refiero a palabras soeces, groseras, ¿cierto? Cuando aceptan a Jesús, todo eso tiene que cambiar, ¿sí? Y mira lo que dice el verso 25-26. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de ¿quién? De Jesús, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare, todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cierto? ¿De qué sirve ganar más dinero, ganar otro negocio, ganar otro contrato si al final pierdes tu alma? De nada sirve. O dice aquí la Biblia, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Mis hermanos, hay pérdidas, ya todos lo sabemos, ¿cierto? Todos tenemos alguna pérdida, pero algo que sí no podemos perder en esta vida es nuestra alma. Por eso morimos a la carne, morimos a ese pecado, a esa maldición. Y como hemos aprendido en esta casa, en esta iglesia, todos los días debemos llevar esta carnota que nos cargamos, ¿a dónde? Al asador, ¿cierto? ¿Y cómo se prende ese asador? Con carbones encendidos. Hemos aprendido que esos carbones encendidos es la oración. Cuando tú oras, estás hablando con el mismo creador del universo, con Dios. Y es como si tuvieras un espejo al frente. ¿Por qué? Porque en tu pecado, en tu entorno de maldad, al entregarte a Dios, llega la presencia de Dios y empiezas a identificar esos errores que no te habías dado cuenta, porque es como un espejo. Ay, tengo esto, tengo esta situación, y buscas las maneras de corregir esa situación, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando esos carbones empiezan a encender? Hay fuego. Y es el fuego santo que purifica, ¿cierto?, nuestra vida, quitando esas malas impurezas. Y también tomamos su cruz para tener una victoria. ¿Cuál es la victoria? Tener asegurada la vida eterna. Por eso todos en voz alta digan conmigo, perder y ganar. Nuevamente fuerte, perder y ganar. Hay momentos en que forzar una ganancia te puede llevar a una pérdida total. Y hay momentos que es necesario perder si quieres seguir ganando. Amén. Di conmigo fuerte, a veces cuando trato de ganar, termino perdiendo. Y di más fuerte, hay veces cuando decido perder, termino ganando. ¿Cuánta gente por un negocio más, por forzarlo, porque no digan que perdió el negocio, porque la competencia no se ría de él porque no ganó el negocio, terminan perdiendo hasta su libertad? Y hay otros que por dejar esos negocios y perder, terminan manteniendo su libertad. Mis hermanos, conocemos a demasiadas personas, y es la verdad, que por ganar un negocio por debajo de cuerda, hoy no gozan de la libertad y están en la cárcel. Ni negocio, ni empresa, ni dinero, ni vida, ni trabajo, nada, porque decidieron ganar, pero terminaron ¿qué? Perdiendo. Ojo, presta mucha atención. Cuando uno mide qué va a perder en un negocio, la gente a veces dice, analiza este negocio y mira cuánto porcentaje vas a perder. Mis hermanos, ese es el menor de las pérdidas. Porque cuando los negocios están poniendo tu reputación, tu buen nombre, ¿cierto?, tu dignidad, tu buena administración, entonces en plano si estás arriesgando mucho, algo que uno no debería de arriesgar. Pero por otro lado, hay personas que se han determinado a renunciar a esas situaciones tentadoras, a esas oportunidades disfrazadas, ¿cierto?, que piensan que gana, pero al final es pérdida para ellos. Difíciles de evitar, pero hay personas con valentía y determinación y dicen, yo soy honesto y transparente, soy sincero, y eso a mí no me conviene, ¿cierto? Y al hacerlo han salvado su vida y hoy viven en libertad y con verdadera paz. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Si tienes que mentir, si tienes que exagerar, si tienes que quedar mal, a no hacer las cosas que se prometieron hacer, a entregarlo cuando sabías que no se iba a entregar.
¿de qué sirve ganar al mundo si se pierde el alma? Y mis hermanos, hay pérdidas inevitables, ¿cierto? Como la muerte de un familiar, eso no lo puedes controlar. Un desastre natural, un huracán llegó y se llevó tu casa, eso no lo puedes controlar. Pero hay otras que están bajo tu control y eso es lo que quiero hablar hoy. Podemos tener el control de esas pérdidas, amén. Mira lo que dice Lucas 5 y vamos a leer la historia de Pedro. ¿Recuerda que Pedro fue quién? El discípulo de Jesús y se convirtió en el gran apóstol Pedro. Y les voy a narrar para que tengan contexto y prestemos mucha atención, son 9 versos y dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. Qué bendición que la gente se agolpee para escuchar el evangelio, ¿no? Y dice que vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, ¿cierto? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, que es Pedro, Jesús le rogó que la apartase de tierra un poco, y Jesús sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces podemos ver que es el primer encuentro entre ¿quién? Entre Jesús y Pedro, ¿cierto? Jesús estaba ahí enseñando desde la barca porque Pedro se la prestó, pero yo me imagino que mientras Pedro arreglaba las redes estaba escuchando al maestro. Y mira lo que dice. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, que es Pedro, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada que pescamos. Mis hermanos, tiene que estar desesperado económicamente Pedro hablando para medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, hasta que salga el sol, 6 de la mañana y nada pescar. Y no sabemos cuándo fue el encuentro con Jesús. Pudo haber sido a las 10, a las 11, a mediodía, no lo sabemos, ¿cierto? Pero Pedro dijo lo siguiente: mas en tu palabra echaré la red. Mis hermanos, la Biblia no solamente se lee, la Biblia se observa y se analiza. Y mira lo que pasó después, verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínate tú tener una red para pescar a tal punto que se rompa por haber gran cantidad de peces. Debe ser un milagro sobrenatural. Y el verso 7 dice: entonces hicieron señas. Simón, pero por favor vengan compañeros, ayúdenme porque acá está pasando algo bueno. Que estaban en la otra barca, ¿cierto? Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense, ahora iban a perder hasta las barcas. Era el milagro sobrenatural que estaba viendo Pedro en ese momento. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Cómo es que las bendiciones de Dios revelan nuestra condición de pecador? ¿Cómo así? Claro, es que no la merecemos. Cuando pares de llorar por algo malo que te pasó y empieces a llorar por las cosas buenas que te están sucediendo, habrás sido transformado en otro tipo de persona. Hay gente que cree que todo lo merece. Y habemos otros que decimos: no me merezco nada de eso, de lo que tengo. No lloramos por lo que nos falta, lloramos por lo que tenemos, porque somos agradecidos con Dios. Son 2 maneras diferentes de vivir la vida cristiana. Son 2 maneras de provocar a Dios de forma diferente. Y continuamos con el verso 9, mira lo que dice. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Pero miedo a qué? Bueno, pues era un temor reverente a Dios y de todos los que estaban con él. Verso 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y presta mucha atención a este verso, el verso 11. Cuando trajeron la tierra las barcas, yo les pregunto: ¿cómo estaban las barcas? ¿Vacías o llenas? Llenas. ¿Era una o eran 2?
2 barcas repletas de peces, ¿sí? Dejándolo todo, siguieron al Maestro, a Jesús. Simón Pedro decidió perder la bendición, que en ese momento era la bendición, vamos a verlo más adelante cómo lo considera el apóstol Pablo, que para él era ganancia. Uy, me hice rico con todos estos peces. Para él era mejor dejar todo eso y seguir al Maestro, seguir a Jesús. ¿Cuál fue la ganancia de Pedro? Fueron muchas. Primero, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús ya atrajo a sus 12 discípulos, ¿sí? A su team, a su equipo? Bueno, vamos a trabajar. A Pedro le dijo, mira, Pedro, tú serás la roca y sobre ti edificaré mi iglesia. A través del apóstol Pedro es donde tú y yo, que no somos judíos, los no judíos, somos gentiles, se nos fue compartido la palabra de Dios. Fue a través de Pedro. Jesús también le dio las llaves del reino a Pedro. Le dio uno de los 12 tronos para juzgar alguna de las 12 tribus de Israel. Además, Pedro fue el primero en levantarse en predicar en el Pentecostés, en Hechos, y fue el primero que tuvo el honor de explicar lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era un avivamiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, Pedro fue usado para llevar ese avivamiento a ustedes y a mí, a los gentiles, a los no judíos. Todo eso fue la ganancia de Pedro, el gran apóstol Pedro. Pero Pedro nació el día que ¿qué? Que lo perdió todo. Cuando habiendo ganado la pesca decidió dejarlo ¿qué? Todo. Lo dio por pérdida. Y ahora sí presta mucha atención. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, lo que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida. En otra ocasión dijo, lo considero basura. Y en la versión más antigua se traduce como estiércol con tal de ganar a Cristo. Mis hermanos, debemos cambiar esa mentalidad, cambiar esa forma de pensar. Yo los entiendo porque en esta vida terrenal tenemos que movernos, ¿cierto? Tenemos que hacer actividades y cosas, pero no perdamos nuestra alma, no perdamos nuestra alma. Eso es importante que se te quede marcado. ¿De qué sirve ganar la vida? Decir, tengo un estatus en un trabajo, tengo una empresa, tengo posesiones, bienes, como lo mencionaba Pablo. Para él antes eso era ganancia, pero ahora ¿cómo lo ve? Como estiércol, a tal punto que era más importante ganar a Cristo. Entonces, pérdidas van a llegar, es verdad, pero hay maneras diferentes de ver nuestras pérdidas. Mira lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo nos estaba mostrando algo poderoso. Para él y para nosotros también Cristo no es parte de su vida, es nuestra vida. Cristo para mí es todo. Yo hago todo por Cristo y para Cristo. Yo estoy aquí por Jesús. Mi vida representa a Jesús. Y si Dios me da la oportunidad de ir a lugares donde los hijos de Dios no pueden ir para hacer luz, voy. Pero no voy a perder mi alma. No voy a congraciarme con personas, ¿sí? Para decir, les quiero caer bien. No, prefiero perder eso, ¿sí? Todo lo que me ofrece el mundo por tal de ganar a Cristo. Mis hermanos, señores y señoras, ¿cierto? Ganar y perder. Al final ese es el juego de la vida. ¿Cómo manejas lo que pierdes y cómo manejas lo que ganas? Pero si te puedo asegurar algo, es que hay momentos en que una pérdida te puede llevar a una gran ganancia. Por favor, no eches a perder la vida eterna. No la eches a perder. Amén.